With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Carmen Carbonell, buenos días de nuevo. Muy buenos días, don Luis. Vamos a las noticias de las 8. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, subordinada directa del fiscal general del Estado, sostiene que los hechos no constituyen delito y que no se puede atribuir a Álvaro García Ortiz la filtración de correos electrónicos que dio origen a la causa. En su escrito reclama además la declaración de 19 testigos, entre ellos Alberto González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso y varios periodistas. Sánchez Conde defiende que la información ya era conocida antes de que Álvaro García Ortiz tuviera acceso a ella y que su actuación se ajustó a sus competencias. Desde las propias asociaciones de fiscales critican que sea la número 2 de Álvaro García Ortiz la que lidera la acusación, mientras que el Tribunal Supremo mantiene esa investigación abierta tras el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos. Recordemos que el fiscal general del Estado se enfrenta a un proceso en el que podría ser condenado a hasta 6 años de prisión e inhabilitación. Pues salta la sorpresa, jamás me lo hubiera imaginado. García Ortiz pide absolverse a sí mismo. Vamos, el fiscal del caso pide al Supremo que absuelvan a García Ortiz, que es su jefe. ¿De verdad que la justicia merece este espectáculo? ¿La justicia merece que se esté enjuiciando a un señor que resulta que es el jefe del fiscal que tiene que pedirle al tribunal que le condene o le absuelva? ¿En serio que no nos podíamos haber ahorrado este desprestigio para las instituciones? La Asociación de Fiscales que ejerce la acusación popular, en este caso, hay varias acusaciones populares, también está el Colegio de Abogados de Madrid, etcétera. También está Vox, creo que está Manos Limpias, varias acusaciones populares, pero una de ellas, la Asociación Independiente de Fiscales, había pedido al Supremo que, hombre, suspendiera en sus funciones a García Ortiz. Y el Supremo, bueno, pues me ha dicho que no le suspende porque, bueno, no está previsto en las leyes. Oiga, no todo está previsto en las leyes, es imposible. La vida es demasiado compleja como para capturar en las leyes absolutamente todo. Decía Albert Camus, que en una de sus novelas, pues, que con un solo día de vida ya tienes suficientes recuerdos como para estar recordando el resto de tu vida. Y es verdad, la vida es muy compleja, las situaciones son infinitas y por tanto las leyes jamás pueden cubrirlo todo. ¿Y las leyes cómo iban a cubrir que el fiscal general del Estado le imputen, le procesen y le manden a juicio y no dimita? Hombre, ahí el Tribunal Supremo tenía que haber hecho caso de lo que se le pedía, simplemente por analogía. O sea, si un fiscal subordinado a García Ortiz le imputan en un juicio, a ese fiscal se le imputan en cualquier juicio, a ese fiscal se le suspenden sus funciones, y sin embargo a García Ortiz no. Por favor, es ridículo. Con ese tipo de decisiones los jueces hacen que al final nadie confíe en la justicia ni nadie la respete. Y esto que está pasando, de que García Ortiz, a través de su subordinado, le pida al Supremo que le absuelvan, es una farsa, es un espectáculo circense. No debería haber pasado, no debería estar pasando. Pero bueno,
tenemos lo que tenemos, porque por desgracia en este país, al final, pues la gente según va progresando se siente más a gusto con el resto de la gente importante. Ingresan en el CQO, el Club de los Encantados de conocerse unos a otros, y a partir de ese momento enloquecen y dejan el sentido común aparcado ya para el resto de su vida. Bueno, les decía antes de la pausa publicitaria que Puigdemont amenaza a Sánchez con revelar todo lo que han negociado en Suiza, todo lo que han hablado. Escuchen. Junts ha vuelto a lanzar una advertencia al gobierno de Pedro Sánchez sobre la mediación internacional en Suiza. Los de Puigdemont han recordado que el plazo extra concedido al mediador y al PSOE para seguir con las negociaciones vence ahora y que si no consiguen sus objetivos van a terminar revelando todo lo que han hablado en Suiza. Al parecer el descontento de Junts con Pedro Sánchez es máximo por la falta de avances, sumado al encarcelamiento del exnegociador socialista, el excarcelamiento de Santos Cerdán. De hecho, este aviso en tono amenazante coincide con la tramitación de los presupuestos generales del Estado que los de Junts ya han rechazado para 2026. De hecho, recientemente y en Waterloo, Puigdemont reunió a la dirección del partido para debatir posibles escenarios de futuro. Y es que en el entorno independentista está cundiendo la idea de que el acercamiento a Pedro Sánchez no ha dado resultados tangibles pese a las cesiones y a los gestos de buena voluntad de Salvador Illa. Los últimos sondeos, de hecho, demuestran que Junts está acusando el desgaste electoral. Vaya por Dios. Amenaza Junts a Sánchez con hacer público lo que se ha hablado en Suiza. Ya saben ustedes lo que dice el refrán. El que amenaza, suplica. El que verdaderamente tiene las cosas claras y la sartén por el mango no amenaza, ejecuta. Hace lo que tenga que hacer. El que amenaza es porque no puedo, dice Puigdemont, y voy a decir todo lo que hemos hablado, y se va a enterar la seño de que eres un traidor y de que no me has cumplido los compromisos, canalla. No sé, Puigdemont, creo que tu recorrido político ha tocado a su fin. Hagas lo que hagas, pues lo tienes un poquito mal. Si le retiras el apoyo a Sánchez, pues porque con eso y €1 y poco te compras un brick de leche en el supermercado. ¿Qué más da que retires el apoyo a Sánchez? ¿Que no va a aprobar ninguna ley? Pues no parece que a Sánchez le importe un soberano bledo, es un desgaste para él, pero vamos, lleva desgastándose a sí mismo desde hace 7 años y ahí sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Apoyar una moción de censura de Feijóo? Ah, que no hay narices, querido Puigdemont, porque se te comen los 3 electores que te quedan. ¿Qué vas a hacer? ¿Me quieres decir qué opciones te quedan salvo depender de Sánchez? Ninguna, pero vamos, tú mismo te has buscado el asunto, tú mismo te has puesto la soga alrededor del cuello y ahora te encuentras con que el trilero de Sánchez no te paga determinados cheques. Vamos, no es que no te los pague porque no quiera, porque Sánchez con gusto te pagaría aunque tuviera que vender a su madre, pero simplemente no te paga porque es que hay cosas que no están en la mano de Sánchez. Por ejemplo, el tema de tu amnistía. Así que, pues bueno, pues amenázale, ¿qué quieres que te diga? Hombre, yo te diría que reveles de una vez todo lo que habéis hablado en Suiza, salvo que sea ignominioso para ti, que no dudo de que también lo será, pues no sé por qué no lo has revelado ya hasta el momento. Transparencia para tus huestes del proceso, hombre, para los 4 pelaos que quedan en Cataluña, que todavía se piensan que lo que se inició en 2014 tenía por objeto la independencia de Cataluña a corto plazo. En fin, decía que Sánchez está dispuesto a vender lo que sea con tal de continuar dando una apariencia de poder. Y entre las cosas que está dispuesto a vender es nuestra economía, a la que está destruyendo de mala manera.
la inversión extranjera en España se está yendo a tomar por saco. Escuchen. La inversión extranjera en España sufrió un desplome del 60% en el primer semestre de 2025 al alcanzar solo 8.476 millones de euros, es decir, 12.900 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de la cifra más baja en 4 años, atribuida tanto a la incertidumbre económica como a factores internos como la inestabilidad política, la presión fiscal y un clima considerado poco favorable para las grandes empresas e inversores extranjeros. Los analistas apuntan a medidas del gobierno de Pedro Sánchez, como los gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas, las intervenciones directas en operaciones empresariales o las restricciones en vivienda, como señales negativas para el capital extranjero. También pesan la burocracia, la falta de innovación y los problemas en infraestructuras, ejemplificados en el apagón eléctrico de abril. Por países, Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor, aunque muy por debajo de ejercicios anteriores. Madrid y Cataluña lideran entre las autonomías receptoras, eso sí, con caídas igualmente acusadas. Bueno, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Que tiene explicación que la inversión extranjera caiga en España? ¿Caiga en un país que resulta que se está alineando con lo peor del mundo? Se está alineando con los Petros, los Lulas, los Xi Jinpines del mundo. ¿Tiene sentido que caiga la inversión extranjera en un país donde la seguridad jurídica no existe y lo mismo te cambian de la noche a la mañana las leyes de malversación que prolongan la inquiocupación con el voto a favor de PP y de PSOE? ¿Tiene sentido que un país donde los gobernantes nunca responden ante la justicia, por mucho que roben, por mucho que sus negligencias conduzcan a muertes, tiene sentido invertir en ese país? ¿Tiene sentido invertir en un país donde no se sabe si mañana va a estallar en trozos porque Sánchez está haciendo todo lo posible por beneficiar a los que desde dentro quieren que España estalle en trozos? ¿Tiene sentido invertir en un país donde resulta que el gobierno, en vez de trabajar para los intereses del país, trabaja para los intereses de su vecino del sur, de Marruecos? ¿No será más sencillo y más directo invertir en Marruecos? ¿Tiene sentido trabajar en un país que uno no sabe, dado lo que está haciendo en política internacional, si va a acabar expulsado del euro, si va a acabar expulsado de la Unión Europea, o si va a acabar expulsado de la OTAN, o si va a acabar saliendo de cualquiera de esos tres sitios por voluntad propia en otro arranque de huida hacia adelante de Sánchez? ¿Tiene sentido invertir en un país donde el gobernante no da ninguna explicación sobre nada? Le imputan a su mujer y lleva el tío ahí meses y meses y meses y meses sin comparecer a dar una miserable explicación, y la prensa traga. Imaginen que un inversor pone aquí pasta y entonces resulta que no sé quién, que es concejal en Villabudurillos del Tralabacín, pues coge y le somete a extorsión, y va a este empresario y le denuncia ante la justicia, y entonces el juez resulta que está untado o es primo del concejal y le da la razón al concejal. Recurres al partido y el partido coge y encima te pone a parir en sus medios de comunicación. ¿Qué defensa tiene un inversor extranjero ante cualquier tropelía en este país? Pues ninguna. Vamos, hace falta estar loco para invertir en España en estos momentos. Loco o ser un aprovechategui. Porque claro, también está el que dice, vale, venga, sí, yo invierto en España, pero por cada euro o dólar o yuan o lo que sea que yo ponga, tú me das 10 en subvenciones. Entonces, venga, vale, pum, pum, pongo 1.000 euros, tú me sueltas 10.000 y una vez que me los has soltado, pues cojo, me llevo 9.000 para mi casa y cierro. Que también se da, ¿no? El inversor que aprovecha la debilidad de los gobiernos para tratar de hacerse con los despojos del cadáver de su nación.
Bueno, pues normal que la inversión extranjera se desplome, pero seguro que vienen aquí los chinos a poner mucho dinero a España. Mientras tanto, pues nueva operación antidroga en el puerto de Valencia. Y la verdad es que dada la envergadura de la operación, pues sorprende que no haya tenido más repercusión mediática. Escuchen. Les hablamos ahora de la nueva operación antidroga que se ha llevado a cabo en el puerto de Valencia. Más de 80 personas han sido detenidas en una macrorredada policial contra el narcotráfico que ha dejado además medio centenar de registros en Valencia y en Castellón. La policía busca desarticular a los clanes que utilizaban los muelles levantinos como una de las principales puertas de entrada de cocaína en Europa. La operación bajo secreto de sumario se apoya en las incautaciones previas de más de 3 toneladas de droga y ha destapado un entramado bautizado como el Cártel del Puerto de Valencia, con fincas, vehículos de lujo y una red sofisticada de introducción de estupefacientes en contenedores. Esta operación viene a confirmar las advertencias del Departamento de Seguridad Nacional, que situaba a Valencia como el tercer puerto de acceso de cocaína al continente, solo por detrás de Amberes y de Rotterdam. Sin embargo, la infiltración de los cárteles en el propio sistema, con episodios de corrupción policial como el del ex capitán de la Guardia Civil de Valencia, que fue arrestado en 2024, también revela la influencia del narcotráfico en determinados cuerpos de seguridad. Bueno, pues ¿cuántos detenidos? Como 80, ¿no? 80 detenidos, más de 100 registros y, como le digo, la operación sigue bajo secreto de sumario, así que podrían ser más. 80 detenidos en el puerto de Valencia, que se ha convertido, por lo visto, en el tercer puerto de entrada de droga en en Europa, después de los puertos de Holanda y de Bélgica, el de Amberes y el de Rotterdam. Bueno, al revés, el de Rotterdam y el de Amberes. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, pero lo que sospecho no me gusta nada. Recuerden ustedes que en el puerto de Valencia se detuvo a uno de los máximos responsables de la Guardia Civil, encargado allí de todo el tema del movimiento de contenedores y que estaba en connivencia con el narco. Recuerden ustedes que en Madrid se detuvo al jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF, de la policía. El narco en estos momentos se mueve por el Guadalquivir con sus lanchas de una manera absolutamente inexplicable. Ni que el Guadalquivir fuera en la desembocadura del Mississippi y hiciera falta una flota americana para impedir que los barcos suban y bajen con droga. No sé, no parece muy normal todo esto. Parece claro que el narco se ha infiltrado en las estructuras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, desde que está Marlaska, de una forma demencial. Y habría que preguntarse hasta qué nivel ha escalado la infiltración. Y a la luz de esto, pues claro, las operaciones donde resulta que miembros de la macromafia quedan en libertad por providenciales errores judiciales, pues hombre, apestan un poquito más, ¿no les parece a ustedes? No lo sé, me gustaría poder asegurarles a ustedes que España no va a convertirse en un narcoestado, pero la verdad es que no me jugaría mi fortuna al no va a convertirse en un narcoestado. Creo que no, pero empiezo a pensar que es posible que sí. Bueno, una semana, señores, ha durado el paripé de la izquierda progre americana. Recuerdan ustedes que Jimmy Kimmel, un humorista que se atrevió a hacer chistes sobre el asesinato de Charlie Kirk y que incluso culpó a los propios seguidores de Trump del asesinato de Charlie Kirk, pues fue expulsado de la cadena ABC, ¿verdad? Porque, hombre, pues no está bien si se ha asesinado a alguien por sus ideas políticas, a alguien que nunca había predicado la violencia y que nunca la había ejercido. Si se le ha asesinado, pues hombre, el humor
sobra. Y ya lo de encima culpar a la propia víctima o a su entorno ideológico de la muerte de la víctima, pues es de ser bastante miserable, ¿verdad? Bueno, pues una semana ha durado la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que en Estados Unidos la cadena de televisión norteamericana ABC ha anunciado que volverá a emitir el programa de Jimmy Kimmel tras suspender el show de este conocido presentador por sus comentarios ofensivos hacia Charlie Kirk. La cadena decide recuperarlo para evitar tensiones aún mayores, según dice. No obstante, algunas filiales han decidido no retomar su emisión, pese a que ABC lo va a incluir de nuevo en su parrilla, por lo que está por ver cuánta audiencia consigue de nuevo arrastrar el programa de Jimmy Kimmel. Bueno, pues ahí queda claro el funcionamiento de la izquierda progreamericana y por extensión occidental. Les ha durado una semana el postureo. Algunos ni una semana. Ya saben ustedes que fueron legión los progres americanos que salieron a celebrar el asesinato de Charlie Kirk. Fueron muchísimos los progres americanos que salieron a pedir más asesinatos en las redes sociales. Simplemente en Texas, más de 100 profesores se ha abierto expediente a más de 100 profesores por pedir que hubiera más asesinatos. En los congresistas demócratas, casi la mitad no votaron a favor en el Congreso americano de condenar el atentado contra Charlie Kirk. La otra mitad sí. Pero el postureo en la izquierda americana ha durado muy poquito. A Jimmy Kimmel, ante la indignación por sus humoradas sobre el asesinato de Charlie Kirk, pues le cancelaron el programa en la ABC News, básicamente porque pues dos de los principales retransmisores de la señal de ABC News dijeron que se negaban a retransmitir el programa de este imbécil. Entonces ABC News pues lo canceló el programa. Entonces, por supuesto, empezó la propaganda de la izquierda progreamericana. Dios mío, el gobierno de Trump, esto es atentado contra la libertad de expresión. Así funcionan los progres. El atentado contra la libertad de expresión no es que le metan un tiro a un tío por las cosas que dice, con lo cual ya no las va a poder decir. El atentado contra la libertad de expresión es que a un tío le quiten el programa. Puede seguir hablando en otras partes, pero le han quitado el programa. Eso sí es un atentado a la libertad de expresión. No lo de pegarle un tiro a alguien, hombre, que eso, pues al fin y al cabo era muy facha el Charlie Kirk este. Empezó la campaña de propaganda y una semana después del postureo inicial, pues la ABC News vuelve a poner en antena el programa de Jimmy Kimmel. ¿Por qué hacen eso? Pues primero, porque la izquierda progre occidental, y en particular la americana, están tomada por gente que considera que la violencia es aceptable contra los que no opinan como ellos. Considera que los que no opinan como ellos son una especie de subhumanos a los que se les puede pegar un tiro, cancelar, se les puede humillar, se les puede silenciar, quitar las cuentas en redes. Lo creen sinceramente, que están moralmente legitimados para hacer eso. Y lo hacen. Y en segundo lugar, porque precisamente porque no están en su momento de mejor forma, porque están perdiendo poder en todas partes, pues es cuando más tienen que dar sensación de fortaleza. Y claro, quitarle el show a Jimmy Kimmel pues transmite la sensación de que retrocedemos posiciones, ni hablar. Y en esas van a seguir. Y no importa que mañana haya 25 atentados más contra gente de derechas en Estados Unidos. La izquierda progre americana seguirá en la misma línea. Como están perdiendo poder, van al enfrentamiento civil. Bueno, pues no sé, tendremos que manejar la situación con exquisito cuidado para que no se salgan con la suya y no acaben con la democracia. Bueno, la izquierda progre en Estados Unidos está desatada, pero en Europa también. En Milán, por ejemplo, los propalestinos
pues ayer desataron una orgía de violencia. Vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que Milán ha sido el escenario de protestas violentas durante una jornada nacional de manifestaciones pro-Palestina en Italia. En la tarde del lunes, decenas de personas irrumpieron en la Galería de las Carrozas, entrada principal de la estación de tren de la ciudad. Tras romper el cordón policial, los manifestantes destrozaron puertas, kioscos y mobiliario. La policía antidisturbios tuvo que intervenir con porras y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes accedieran a la estación y provocaran más destrozos. Por otra parte, tras las elecciones presidenciales del año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro continuó con su campaña para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Así concluyó este lunes un organismo investigador de las Naciones Unidas que recogió nuevas pruebas de represión en Venezuela tras los comicios usurpados por el mandatario caribeño. Para finalizar, la Universidad de Columbia está promoviendo un curso pro Hamas en el People's Forum impartido por el profesor emérito anti-israelí Rashid Khalidi. Este taller, titulado Un breve curso de Palestina, requiere que los estudiantes lean textos de un líder del grupo terrorista Frente Popular de Liberación, responsable de la muerte de cientos de civiles, informó el Washington Free Beacon. Originalmente, Khalidi planeaba dictar esta clase en Columbia durante el semestre de otoño de 2025, pero decidió trasladarla al People's Forum debido a un acuerdo de la universidad con la administración Trump. Ya saben que para ampliar esta y más informaciones pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después pausa publicitaria y a la tertulia.